de violencia política a nivel mundial, también de protesta. La razón por la cual lo hacemos es para proporcionar esos datos desglosados y actualizar, lo actualizamos semanalmente. La idea es proporcionar esa información a investigadores académicos, tomadores de decisiones, periodistas y el público en general. Además de los datos, que es el producto, el servicio que proporciona ACLED, también ofrecemos unas herramientas que ayudan al público, a los usuarios a usar esa data, pero también tenemos un par de herramientas que consiste en alertas tempranas, de previsiones, una herramienta que se llama CAST, que nos permite describir, explorar y tratar de predecir algunos escenarios de conflicto. Bueno, una de las primeras preguntas que recibimos usualmente es de dónde proviene esa información, ¿cierto? Entonces contamos con un equipo de más de 160 investigadores y aprovecho de saludarlos por el tremendo trabajo que están haciendo a lo largo de los años. Y cada de esos investigadores realizan una lista de fuentes fijas que determinamos para cada país. Entonces, en total, en nuestra cobertura mundial, contamos con más de 3.000 fuentes en más de 80 idiomas, y esas fuentes son revisadas semanalmente. Es decir, que cada semana vamos a actualizar la base de datos para tratar de proporcionar esa información en tiempo real. Las fuentes con las que contamos son medio tradicionales, también informes de ONG, también tenemos lazos con organizaciones locales que nos proporcionan algunas de esas informaciones, cuentas de redes sociales de activistas, expertos, y eso. Una característica muy importante de las fuentes con las que contamos es que son locales. Por ejemplo, en el caso de México contamos con más de 50 fuentes distintas, y es muy importante tener no solamente fuentes que tienen una cobertura nacional, pero también de nivel local y nivel de estados. Así que para cada estado tenemos al menos una fuente en específico. Entonces, ¿cómo se presentan los datos? Como le comenté, la idea es de promocionar esa información, está disponible en la página web, puede ser descargada, y eso es lo que van a encontrarse al descargar la base de datos. Cada línea del documento Excel representa un evento en particular, y después vamos a desglosar esa información por distintas variables. La fecha, cuando ocurrió el evento, el tipo de eventos, tenemos la violencia política y manifestaciones categorizada en 6 tipos de eventos y 25 de tipos de subeventos para poder proporcionar mayor información. Entonces, en términos de tipos de eventos, tenemos batallas, protestas, disturbios, violencia hacia civiles, violencia remota y desarrollos estratégicos, que son más bien información contextual. También vamos a proporcionar información sobre los actores, quién participó en el hecho de violencia, quién fue la víctima. También información sobre la localización, dónde ocurrió, en qué país, en qué estados, en qué municipio, en qué ciudad. Y también lo asociamos con coordenadas georreferenciadas, lo que nos permite hacer mapeos. Por último, tenemos la fuente de donde proviene la información, unas notas que describen el evento, qué pasó exactamente, y una columna que va a ser un rastreo del número de personas que fallecieron en dicho evento. Antes de profundizar en las tendencias que hemos observado en México a lo largo de los años, quisiera aclarar qué podrán encontrar en la base de datos y qué entendemos por violencia política, ¿cierto? Entonces, tenemos una definición muy amplia de lo que constituye violencia política. Lo definimos como el uso de fuerza por parte de grupos con fines políticos o con diversos efectos políticos. Entonces, eso se puede manifestar de diferentes maneras en nuestra base de datos. Obviamente vamos a tener, por ejemplo, eventos de violencia hacia figuras políticas, y es lo que hemos analizado en el contexto electoral mexicano, pero no solamente, también vamos a encontrar, por ejemplo, incidentes de batallas entre actores no estatales armados, vamos también a recopilar información sobre conflictos territoriales, también vamos a recopilar actividad que proviene por parte de grupos de autodefensa que se han organizado o que se han no organizado en forma de linchamiento de forma más espontánea.
Y también, y eso es más bien una especificidad de nuestra cobertura en Latinoamérica y el Caribe, vamos a cubrir la violencia relacionada con grupos de crimen organizado en algunos países. Y acá es un poco la especificidad de la región. Vamos a considerar esa violencia por parte de grupos de crimen organizado cuando esa violencia se usa por alcanzar motivos políticos, pero también cuando alcanza niveles que directamente y fundamentalmente desafían la seguridad pública. Entonces tenemos varios indicadores que nos permiten determinar en qué países ese es el caso. México es uno, pero también cubrimos ese tipo de violencia en 10 otros países en Latinoamérica y el Caribe. Respecto a nuestra cobertura de México, tenemos datos registrados de violencia política y manifestaciones desde 2018 hasta la fecha. En unos números tenemos registrado hasta la semana pasada más de 47.000 eventos de violencia política, 37.000 eventos de protesta y por un total de más de 54.000 muertes reportadas. Hace poco también aquí desarrolló un nuevo indicador de conflicto que llamamos la exposición al conflicto. Eso es un indicador que se obtiene cruzando los datos, los eventos que ACRE recopila, también con información sobre poblaciones que nos proporciona la organización Worldcop. Y gracias a esto nos permite determinar el número de personas que viven en un área donde registramos desorden activos. Entonces, en 2023, en México, más de 3 millones de personas estuvieron expuestas a un evento de violencia política. Ya que ACRE cuenta con datos globales, al principio del año hemos evaluado cada país y territorio según datos de eventos de violencia política que recopilamos durante el año, y basándonos en 4 indicadores hemos elaborado un índice. Entonces, los otros indicadores son la mortalidad, el número de muertes reportadas que tenemos para cada país, el peligro para los civiles, entonces, qué parte de esa violencia va dirigida hacia civiles, también la distribución geográfica, si la violencia está concentrada solamente en algunos puntos o está muy difusa por el país, y también las fragmentaciones de los grupos armados, es decir, cuántos grupos armados no estatales o estatales vamos a registrar en el país. Entonces, base a esa información, hemos categorizado el nivel de conflicto en cada país como extremo, elevado, violento o bajo. México cae en la categoría de extremo. Y en este índice, México se encuentra en el número 4, detrás de Myanmar, Siria y Palestina, con un panorama de conflicto, como le dije, que está considerado como extremo. Y esto es debido a que se registran altos niveles de mortalidad, altos niveles de fragmentaciones. Cada año tenemos actividades de aproximadamente 100 grupos armados no estatales distintos, pero más significativamente aún, México es el país donde el peligro para los civiles es más alto en comparación con otros países cubiertos para ACRE. ¿Cómo le tengo? ¿Un minuto? Ya. Bueno, en términos de tendencia de desorden en México, desde 2018 hasta mayo de este año, así se ve el panorama, básicamente. En el sur vamos a ver todos los eventos de manifestaciones que hemos registrado, en naranjo los eventos de violencia política y en línea roja las muertes reportadas. Cuando lo miramos a nivel de país, parece que la violencia está alta, es un hecho, pero constante. En un país como México, mirar a las tendencias a nivel nacional no basta para entender el panorama de conflicto, ya que los conflictos son varios y se manifiestan más bien a nivel local. Y de hecho, cuando empezamos a desarrollar esa información en los eventos de violencia política por estados, ahí podemos ver los estados más violentos entre 2018 y 2023, que son Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Baja California. Y ahí en cada color pueden apreciar los números de eventos que hemos registrado para cada año. Es interesante después mirar a nivel nacional las evoluciones, etc. Entonces acá, por ejemplo, le presentamos la violencia política para el año 2023 hasta el 2024. Bueno, acá en comparación con la diapositiva anterior podemos ver que, por ejemplo, el estado de Chiapas y de Morelos están mucho más altos en orden de estados más violentos. Lo voy a dejar acá, pero claro, si queremos conversar más sobre las evoluciones de la tendencia, acá lo podemos ver en las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Victoria, por la introducción y gracias por acompañarnos en el conversatorio. Gracias a Casa LAM por hospedarnos en esta oportunidad. También muchas gracias a los colegas de Animal Político México, Evalúa y Data Cívica por acceder a, digamos, compartirnos, pues, ¿no? Intercambiar aceleraciones sobre lo que ha sido la violencia en el contexto electoral de este año. Y por supuesto, pues gracias a todos los que hicieron tiempo para acompañarnos hoy en persona y también online. Esperamos que puedan interactuar y acompañarnos en este debate. Después de que Sandra pues, ilustró magistralmente digamos, lo que ACLED hace y cómo se enmarca nuestra cobertura de México en el contexto regional y global, permitiré un poco ahondar en lo que es lo que hemos venido cubriendo en una serie de informes. El cuarto sale precisamente hoy y lo vamos presentando, lo pudieron encontrar ahí en el registro, sobre la violencia hacia figuras políticas en el contexto particularmente electoral de este año, pero también en general, más allá de esto. Por lo tanto, tengo que hacer una nota metodológica para digamos, aclarar qué exactamente entendemos con violencia hacia figuras políticas. Entendemos en primer lugar cualquier incidente violento concreto, ¿no? un ataque, una agresión física a funcionarios de gobierno, pues, políticos, servidores públicos, candidatos anteriores y actuales, porque también hay mucha violencia sobre pues, ex candidatos, ¿no? que en procesos anteriores y no se presentaron en esto, pero que fueron blanco de ataques, así como sus familiares, porque a menudo pues, son víctimas desafortunadamente pues, colaterales o incluso son utilizadas como blanco para mandar mensajes a esas figuras políticas y simpatizantes de partidos políticos. Pero también, como señalaba Sandra, incluimos un poco en el contexto de la violencia electoral todo aquel evento de, por ejemplo, disturbio, ¿no? de violencia grupal, de personas que puedan ser ciudadanos comunes, que puedan ser simpatizantes de partidos, que puedan ser miembros de sindicatos u otras categorías, que de alguna forma pues, agredan o obstaculicen actos de campañas o agredan esas figuras políticas y en muchos casos pues, destruyan o pues, dañan propiedades tanto de políticos, de partidos, pues, así como de infraestructura de gobierno, ¿no? A menudo palacios municipales que son ocupados, vandalizados, etc. Y de equipamiento electoral, porque claramente hay muchos, ¿no? eventos de quema de papeletas, de ataques contra pues, sedes del INE, etc. Entonces, incluimos en este calderón, digamos, todos estos eventos. Entonces, ¿qué ha sido la elección de este año? ¿Se va más violenta? Bueno, tenemos algunas limitaciones, porque como decía Sandra, nuestra cobertura de México empieza en 2018, entonces no tenemos una serie histórica de las últimas décadas, pero también es cierto que este es un fenómeno que ha venido aumentando en los últimos años, y efectivamente, si miramos digamos, lo que tenemos de 2018, o sea, a partir de enero, y la totalidad de los ciclos electorales en 2021 y 2024, partiendo del 7 de septiembre del año anterior, vemos claramente una tendencia alza, ¿no? Y nosotros también pues, llegamos a registrar más de 500 incidentes violentos en este proceso electoral, y además vemos que el día de las elecciones también digamos, sigue un proceso, una tendencia de aumento en términos del número de eventos. El de este año ha sido, el 2 de junio, ha sido el que más eventos ha registrado desde que tenemos cobertura en 2018. Pero también notamos que la violencia no está, digamos, limitada a lo que es la campaña electoral. De hecho, no está limitada a lo que es el periodo electoral, ¿no? Hay una fase que se denomina de apoyo ciudadano, ¿no? Que empieza temprano en septiembre para cargos federales y poco a poco para los demás, en donde los candidatos que quieran, los aspirantes candidatos a presentarse como independiente, pues recolectan firmas, ¿no? y apoyo para presentarse como independientes, y vemos que ya en ese entonces hay un pequeño repunte de los ataques,
Y también esto de alguna forma sigue constante, hay digamos, un natural declino en diciembre, pues por causa fisiológica, pero luego se vuelve a aumentar poco a poco a medida que se acerque la campaña efectiva. Esto nos indica que, y además, si se fijan, casi todos los eventos, que son los definidos en azul, a casi todos los eventos corresponde una muerte. O sea, significa que es la línea roja. Significa que la mayoría de los eventos en este periodo, bien temprano, son efectivamente ataques directos finalizados a eliminar aquellos aspirantes que los reclutadores pues, consideren peligrosos por sus intereses. Y entonces también para mandar un mensaje desde bien temprano en el proceso de que hay una presencia, hay una influencia de ciertos actores en el proceso electoral. Claramente cuando empieza la campaña se definen las candidaturas, se identifican mejor las personas que buscan cargos y por lo tanto se exponen más claramente a eventos de violencia en este contexto. Y como ven, pues van escalando hacia el día de las elecciones, pero también empieza a haber un distanciamiento muy grande entre el número de eventos y muertes que siguen aumentando, pero digamos, la diferencia también aumenta. También, como pueden ver ya en digamos, los primeros 2 meses de ese gráfico, esa violencia no está circunscrita al periodo electoral. Esta violencia sigue, hay una violencia también postelectoral que digamos, estamos en los pasados procesos electorales, y también violencia digamos, que se marca dentro de las administraciones que no pasa, básicamente que es constante. De hecho, registramos alrededor de 3.000 incidentes violentos contra figuras políticas a partir del 2018. Esto porque los perpetradores buscan el control sobre todo de las instituciones locales, donde vemos que hay un papel muy importante de las elecciones municipales en este tipo de violencia, impulsoras. Efectivamente, dentro de los eventos que involucran algún tipo de candidato o su familiar o alguna figura política que apoye una candidatura, el 80% está relacionado con personas que aspiran a cargos locales. Además, un otro 40% de los incidentes fueron dirigidos a servidores públicos locales que además no buscaban cargos, no buscaban perpetuarse, digamos, en el poder. El caso de Veracruz es emblemático porque tiene un ciclo de elecciones municipales de cada 4 años, entonces no siempre coinciden con las elecciones generales, y el último fue en 2021, y vemos como en ese año Veracruz fue el estado que más incidentes registró, mientras que en 2018 y este año se quedó entre el 8º y 10º lugar, que tampoco es bajo, porque efectivamente Veracruz queda también en esos 6 estados que notamos en nuestros datos, que son entre los 10 estados que más violencia relacionada con el crimen organizado tienen, y al mismo tiempo más violencia hacia figuras políticas tienen. Esa correlación pues, nos sugiere que efectivamente hay un rol importante jugado por las organizaciones de crimen organizado en buscar pues, afirmar su poder territorial también a través de la cooptación de autoridades locales, y entonces a través de la violencia. Y notamos en esta serie de informes, particularmente el primero sobre Michoacán, Guerrero y Guanajuato, que hay algunos factores que ayudan a alimentar la competencia entre grupos y que se traducen también en violencia contra figuras políticas. Esas son presencia de infraestructura clave, puertos, oleoductos, etc., y recursos naturales. Fragmentación, o sea, donde más grupos hay que compiten por el territorio, más violencia, en algunos casos hay hacia figuras políticas. El caso, por ejemplo, de Acapulco es muy clave, creo que tenemos 9 grupos registrados allá. Y también en los últimos años la expansión del cartelismo de una generación, las luchas que esto ha desatado, y es particularmente evidente lo que está ocurriendo en Chiapas, ¿no? Con un aumento del 50% de incidentes contra figuras políticas en este contexto electoral.
También hay contraejemplos, no tengo tiempo de ahondarlos, pero solo para decir, cuando hay una especie de hegemonía, casi hegemonía, criminal o política, o sea, de un estamiento político, que es el caso de Nuevo León, por ejemplo, notamos que puede haber mucha violencia criminal, pero poca violencia hacia figuras políticas. Para terminar, hay que no limitarse al tema del crimen organizado. Notamos que unos 30% de eventos están relacionados con estos disturbios que mencionaba antes, y ahí pues juegan muchos factores, entre ellos los casos locales, los mecanismos de disputa electorales, que en el caso de la elección por usos y costumbres a veces son, digamos, menos sólidos, y claramente la percepción de irregularidades o de compra de votos que desatan disturbios a menudo. Y esto es el caso, por ejemplo, en el sur del país, es mucho más evidente en Chiapas, Puebla e Hidalgo, y también Oaxaca. No tengo más tiempo, entonces me quedo acá. Los invito a leer, digamos, a registrarse en la base de ACLED y usar nuestro dato. Muchas gracias y espero conocer la conversación. Gracias, Sandra, Tiziano. Y creo que fue una muy buena entrada al tema también para entender la complejidad de la violencia, ¿no? Que va mucho más allá de delitos que atentan contra la vida. Porque hablabas también de disturbios, de destrucción de propiedad, etc. Entonces, muchas gracias. Continuamos ahora con el equipo de Votar Entre Balas, que es bastante grande. Comienzo con presentar a Itzel Soto, quien dirigió el proyecto. Itzel trabaja como analista de datos en Data Cívica, una organización enfocada en la investigación para la defensa de los derechos humanos. Tiene una licenciatura en Economía y una maestría en Demografía. También ha trabajado en la administración pública, realizando evaluaciones de impacto y análisis de datos. Recientemente ha participado en investigaciones sobre violencia electoral, muertes violentas no clasificadas en la Ciudad de México y homicidios vinculados al crimen organizado. También tenemos de parte de México Evalúa a Sandra Ley, quien es coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa. Es doctora y maestra en ciencia política por la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Cuenta con una productiva carrera académica con más de 20 publicaciones en revistas internacionales, enfocada en la investigación sobre las causas y consecuencias políticas de la violencia criminal en México. Y también de México Evalúa tenemos a Celín González, quien es investigadora senior del programa de seguridad de México Evalúa, es maestra en administración y políticas públicas por el CIDE y doctoranda en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Se ha especializado en temas de violencia política contra las mujeres. Y por último, pero definitivamente no menos importante, vamos a escuchar a Ernesto Núñez, quien es subdirector de información de Animal Político, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, máster en periodismo del país, periodista desde 1993, fundador del diario Reforma, fue asesor en comunicación política en el INE y es profesor de periodismo en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Bienvenidos todos, y creo que comenzamos con usted. Sí, hola, buenos días. Yo les voy a platicar sobre el proyecto Votar Entre Balas, que es un proyecto de Data Cívica en colaboración con México Evalúa y Animal Político, en el que medimos y analizamos la violencia en contra de actores políticos por parte de la delincuencia organizada. Digamos que somos como un proyecto hermano, hacemos algo similar a lo que hace ACLED. Una parte importante de Votar Entre Balas es la construcción de una base de datos, y yo les voy a contar un poco más sobre esto. Nosotros estamos midiendo en esta base de datos lo que llamamos violencia político-criminal. ¿Qué es la violencia político-criminal? Pues son eventos de violencia extrema. Ahorita les voy a decir qué eventos exactamente medimos en contra de actores del ámbito de la política, y ahora les voy a mencionar pues todos los actores que estamos también midiendo en esta base de datos, específicamente que fueron atacados presuntamente por grupos de la delincuencia organizada. Esta base también la tenemos desde 2018 hasta junio de 2024, justo también mediados de junio de 2024, y la vamos a seguir actualizando constantemente. ¿Qué medimos? Medimos diferentes tipos de ataques, no solo asesinatos, sino también ataques armados, son los ataques en los que la persona objetivo no resultó herida de muerte, pero alguien más sí falleció en el evento. Atentados, que es cuando ninguna persona falleció en el evento.
secuestros, desapariciones y también medimos amenazas. Sabemos que esta parte de amenazas la tenemos bastante subregistrada en nuestra base de datos. Solamente contamos amenazas cuando tienen un efecto tangible, por ejemplo, que el candidato o la candidata se haya bajado de la contienda, o cuando hay una muestra tangible de la amenaza, como videos, mapas, etc. Medimos ese tipo de eventos de violencia extrema en contra de diferentes actores. En la base de datos ustedes van a encontrar muy desagregado el puesto al que pertenece o pertenecía a la persona del ámbito de la política atacada, pero nosotros podemos, digamos, agruparlos en 6 grandes grupos de personas del ámbito de la política, que son candidatos, y aquí incluimos no solo los candidatos, sino también precandidatos y precandidatas y aspirantes. Y también tenemos la categoría de excandidatos, ¿no? Que también decían nuestros compañeros de ACLED, que también reciben ataques y también los contabilizamos, ¿no? Autoridades ya electas como alcaldes, regidores, diputados, senadores, gobernadores que han sido atacados, también los incluimos en la base de datos. Funcionarios no electos, pero que forman parte de los gabinetes como de distintas áreas como finanzas, del ámbito judicial, etc. También funcionarios específicamente del ámbito de la seguridad, como policías, directores de policías, que fueron atacados no en combate, o sea, no en un enfrentamiento armado, sino que fueron atacados, por ejemplo, un fin de semana en sus casas. Hemos sabido de casos de ataques cuando van a dejar a sus hijos a la escuela. Ese tipo de ataques directos son los que estamos midiendo en esta base de datos. Integrantes de partidos políticos, también medimos los ataques en contra de dirigentes de partidos políticos, militantes, colaboradores de partidos políticos y familiares de los grupos anteriores. Además, también estamos midiendo ataques en contra de instalaciones como comandancias de policías, palacios municipales, etc. Ustedes en la base de datos van a encontrar, como les decía, desagregado el puesto exacto que tiene ya la persona atacada, ¿no? Y estos son los grandes grupos que hacemos a partir de esa clasificación muy detallada que viene en la base de datos. ¿Cómo hacemos esta base de datos? Bueno, la hacemos a partir de un código en Python que busca de manera automática en Google News. Antes lo hacíamos en Twitter, pero con las restricciones ahora lo hacemos, las restricciones de Twitter, ahora lo hacemos en Google News. Busca un conjunto de palabras clave y bueno, nos arroja una lista de noticias publicadas en medios que pueden hablarnos de este tipo de eventos de violencia político-criminal, y a partir de ahí realizamos una lectura y una limpieza manual, y la construcción de datos en la base también la hacemos manual. Para verificar que estos eventos efectivamente ocurrieron. Lo hacemos a partir de verificar que hayan ocurrido que hayan sido publicados ese mismo evento en al menos 2 medios de periódico reconocidos, medios de noticias reconocidos, y lo que incluye nuestra base de datos es el nombre de la víctima, el sexo, el puesto o cargo, el nivel de gobierno, el partido político, el tipo de ataque que recibió, el agresor, es decir, el grupo del crimen organizado que pudo estar inmiscuido, siempre y cuando esa información venga en la nota de prensa, el municipio, la entidad federativa y la fecha del evento. Bueno, con nuestra base de datos, entonces, ¿qué vimos en cuanto a violencia político-criminal durante el periodo electoral 2023-2024, que empezó en septiembre de 2023, ¿no? El 7 de septiembre empieza a nivel federal el periodo electoral y hasta el 2 de junio. Bueno, lo que vemos con nuestra base de datos, esta es una gráfica que muestra en la línea roja son el número de víctimas de violencia política criminal, este conjunto amplio que les decía, sin contar a las instalaciones, pero todos los grupos de personas del ámbito de la política que por mes fueron atacadas. Y lo que vemos es que, bueno, mayo de 2024 es ese punto hasta arriba, es el mes en que más hemos contabilizado víctimas, alrededor de 130 víctimas durante el mes de mayo de 2024. Y las líneas punteadas azules son los meses en los que hubo elecciones a nivel local en México,
2018, 2021 y 2024. Entonces lo que habíamos visto también en periodos anteriores es que hay un pico justo antes, un mes antes de las elecciones, un pico de violencia. También lo vemos en este periodo electoral, y la línea punteada amarilla es septiembre de 2023, cuando empieza el periodo electoral. En total, durante el periodo electoral contabilizamos y registramos en esta base de datos más de 500 víctimas, un número muy parecido a ACLED, víctimas en general de violencia político-criminal en México, en nuestro país. ¿Quiénes fueron estas más de 500 víctimas, ¿no? Fueron, en un 25% registramos aproximadamente 130 candidatos y candidatas, precandidatos y aspirantes que fueron atacados, no solo asesinados, sino también que sobrevivieron a distintos ataques, como amenazas, atentados, ataques armados, etc. Por ahí de 150 funcionarios de seguridad, que siempre es la categoría que más registramos en esta base de datos. Ahora fue muy parecido el número a candidatas y candidatos por periodo electoral, pero aproximadamente un 30% de esos 500 fueron ataques en contra de funcionarios de seguridad. 120, una cuarta parte, fueron ataques en contra de funcionarios en general, más un 8% de autoridades electas que fueron atacadas también durante este periodo electoral. Y registramos 50 más o menos integrantes de partidos políticos que fueron atacados de diversas formas durante el periodo electoral, y 26 familiares de personas del ámbito de la política atacadas. Si nos enfocamos solamente en candidatas y candidatos y precandidatos y aspirantes, esos 130 más o menos que les decía, 34 fueron asesinados, más el registro de Noé Ramos, que fue asesinado con arma blanca, pero por la metodología que utilizamos en votar entre balas, donde específicamente contabilizamos asesinatos con armas de alto calibre. Bueno, siempre lo mencionamos, pero entonces 34, 35 personas asesinadas, candidatos y candidatas. Además, 96 personas candidatas que sobrevivieron a diversos ataques, 14 sufrieron ataques armados en donde alguien más murió, 40 sufrieron atentados en donde nadie resultó afortunadamente herido de muerte, 10 secuestros y 32 amenazas tangibles. El 60% de las y los candidatos atacados sufrieron estos eventos en solo 3 entidades federativas, en Chiapas, Guerrero y Puebla. 30 de los 130 eran mujeres y el resto fueron hombres. Algo que también nos preguntan mucho es, ¿de qué partidos políticos eran los candidatos y candidatas atacadas? Aquí, cuando digo candidatos y candidatas, también estamos incluyendo aspirantes y precandidatos. 31% fueron de Morena, 14% de la coalición PAN-PRI-PRD, después por separado 8% PT, 7% PRI, 6% PRD, el Partido Verde 9% y MC 8%. Entonces vemos que lo que decimos mucho nosotros es que este tipo de violencia no se enfoca en contra de un partido político en específico, ¿no? Sino que está representado lamentablemente en todos los partidos políticos. También otro debate es, si fue la elección más violenta de la historia. Esto lo podemos medir de diferentes formas. Nosotras no tenemos datos completos para medir toda la campaña 2017-2018, que empezó en septiembre de 2017, porque nuestros datos empiezan el 1 de enero de 2018. Entonces no es completamente comparable 2018 con 2021 y 2024, donde sí tenemos el periodo electoral, digamos, completo. Pero con los datos que tenemos, si solo medimos candidatos y candidatas, precandidatos y aspirantes asesinados, contabilizamos con nuestra metodología 22 asesinados en 2018, 17 en 2021 y 34, como les decía, en 2024. Si lo medimos por candidatas y candidatos atacados, en general, no solo asesinados, sino también que sufrieron atentados, ataques armados, secuestros, etc. Medimos 66 en 2018,
2018, 80 en 2021 y 130 en 2024. Y si lo medimos de una forma más amplia, tomando en cuenta no solo candidatas y candidatos atacados, sino también integrantes de partidos políticos, funcionarios y familiares atacados, aquí dejamos fuera funcionarios de seguridad, medimos 129 en 2018, 141 en 2021 y 349 en 2024. Con los datos y la metodología que es pública y está en la página de Votar Entre Balas, en el sitio web, sí podríamos decir que podemos decir que 2024 pues, es el periodo electoral más violento, también tomando en cuenta que, bueno, estas no son tasas, sino son los números totales, y como también fueron las elecciones más grandes de la historia, pues tenemos también a más personas, digamos, en riesgo de ser atacadas. Entonces, tomando estas consideraciones, bueno, estos son los números que tenemos con esta... Bueno, pues decir, como verán, los números y tendencias que comparte ACLED y Votar Entre Balas son bastante consistentes. Estamos hablando de más de 500 ataques en el año que está corriendo, con una consistencia en que la violencia criminal representa una parte sustantiva de la violencia hoy en México, que ese es el enfoque que tiene Votar Entre Balas. Gracias a ACLED podemos saber además el mundo más amplio en el que esta violencia criminal se enmarca, y además conocer los disturbios adicionales y otros tipos de ataques que acompañan esta violencia. Medido por todos estos tipos por este conjunto de violencia, efectivamente, 2024 nos puso en otro lugar. Y al respecto, entonces, lo que quisiera hacer primero es enfatizar pues un mensaje que, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, al final los datos así hablaron para nosotros, con la metodología clara, robusta y transparente y pública que hemos hecho pública por los dos proyectos. Entonces, primero que nada, decir, el crimen organizado está buscando incidir en los procesos electorales, no es algo particular solamente del caso mexicano, es la naturaleza del crimen organizado conforme tiene la posibilidad de tener el control en la esfera política, de tal manera que de ahí puede partir a operar con impunidad, a tener información privilegiada y poder expandir así sus mercados. En ese sentido, entonces, no deberíamos estar prestando exclusivamente atención al proceso de campaña mismo, sino que tenemos que poner atención a la totalidad del proceso electoral. Es decir, desde la pre-campaña hasta el día de la elección. Y de ahí el énfasis que ha hecho Itzel, por ejemplo, el estar hablando desde el 7 de septiembre, el momento en el que empezó el proceso electoral desde el nivel federal, y asimismo también poder tomar en cuenta hasta el último día, que hoy ya decía Tiziano, uno de los fenómenos interesantes de haber observado en el proceso electoral este año es que tuvimos ataques a candidato el día de la elección, cosa que no es necesariamente lo que veíamos en otros procesos electorales. Y incluso, ahora les platicaré, eventos al siguiente día de la elección de manera muy marcada, junto a los disturbios que ACLED hace énfasis en robo de urnas, ¿no? Todas estas cosas que ACLED puede transmitir de una forma que Votar Entre Balas no es su misión, no en su esencia y naturaleza. Entonces, ese es un primer mensaje, digamos. Segundo mensaje, es decir, como habrán visto, ACLED, Votar Entre Balas, no nos estamos enfocando solamente en asesinatos. Hay un conjunto de formas en que el crimen organizado busca incidir en la esfera política, y no solamente es a través del asesinato. El asesinato es la expresión máxima, ¿no?, del uso de la violencia. Y usualmente vamos a llegar al asesinato después de haber pasado por un proceso de amenazas, de ataques, hasta que finalmente se perpetre el asesinato. Enfocarnos solamente en el asesinato nubla todo lo demás que está pasando, no nos permite ver el paisaje completo de violencia que ocurre en un proceso electoral. Y en esa medida es que cuando hacemos un balance del proceso electoral, no deberíamos enfocarnos exclusivamente en asesinatos. Las declaraciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refieren a 2 asesinatos que efectivamente registra ACLED, Votar Entre Balas, pero justamente nuestro punto es que si solamente nos enfocamos, punto número 1, en asesinatos, borramos todas estas otras víctimas, ¿no? Y segundo, borramos el conjunto del proceso electoral, porque esos 12 asesinatos a los que hace referencia solamente es en la campaña.
Y desde la pre-campaña, como ustedes vieron en las tendencias que mostró Ángel, las tendencias que mostró Itzel, esto iba desde el principio del proceso electoral, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante a tomar en cuenta, junto con estos otros elementos a que los ataques no solamente son a candidatos, están el conjunto de actores políticos en los que se está buscando incidir. Una vía efectivamente son los candidatos. Importa poder incidir en quién va a poder elegirse por las políticas públicas que se van a poder implementar hacia adelante. Y esa es la razón para poder incidir en ese nivel de personas candidatas. Pero eso es solamente una parte de la historia. Están aquellas que ya están en funciones y a las cuales también se busca comprar esas voluntades, ¿no? Tenemos, si ven el conjunto de los reportes que ha hecho Votar entre Balas, el reporte de democracia vulnerada, tenemos además ataques muy puntuales y directos contra el aparato de seguridad, el aparato de justicia, el conjunto de la administración pública municipal. Y es ahí también a donde tenemos que estar volteando a ver. Ya lo decía Tiziano, no solamente han sido ataques a personas candidatas, tenemos, ¿no?, a todo el conjunto del aparato del Estado. Entonces, en ese sentido, si vamos a hablar en esta evaluación de 2024, comparado al menos con los dos procesos anteriores, 2018 y 2021, tenemos que tomar en cuenta desde la pre-campaña no solamente asesinatos y no solamente candidatos. Ese sería como un mensaje muy claro que nos dan los datos de ambos proyectos. Una preocupación que hemos tenido en Votar entre Balas es decir, esta violencia importa porque está teniendo ya efectos palpables en nuestra democracia. Y una de las maneras para empezar a medirlo va por la vía de la participación. Quiero decir que por ahora tenemos este análisis preliminar en el que encontramos que a nivel municipal, o sea, en un municipio dado, por cada ataque se redujo en promedio 2% la participación. Esto es más de lo que habíamos encontrado en estudios anteriores, en que la relación era 1 a 1, ahora estamos hablando de un ataque 2% de reducción. Y esto reserva de hacer análisis más profundos hacia adelante. Queremos hacer un llamado a la importancia de tener datos pronto de los distintos cómputos distritales, de los distintos órganos públicos locales, pero una felicitación aquí al Instituto Estatal del Instituto del Estado de México, que justamente es uno de los que sí publicó con todos los datos y todos los detalles y la desagregación, cosa que no pasa todavía en 12 órganos públicos locales. En 12 casos no hemos podido acceder a la información completa para poder ofrecer un análisis, ¿no?, más exhaustivo, pero por ahora esta tendencia muy clara de relación negativa entre ataques y participación nos dice ya el saldo que está teniendo esta violencia, dejando de lado lo que sabemos que tuvo en términos de organización, con más funcionarios de casilla que fueron sustituidos, en términos de la propia selección de candidatos, justamente por la discusión de la diapositiva anterior, esa selección de candidatos, ¿no?, de quién va a poder competir en una elección dada, y nos hace falta ahí también mayor información. Una de las promesas, digamos, que teníamos en este proceso electoral era que los partidos políticos hicieran públicos los perfiles de sus candidatos, y eso es una obligación que no han cumplido los partidos, y este también es un llamado para que si vamos a empezar a entender la afectación que han tenido estos ataques, necesitamos también que los partidos asuman la responsabilidad de ello. En un artículo reciente en Animal Político justamente publicamos de los 15 municipios más violentos cómo se ven las tendencias de participación, y nos llama la atención casos como Taxco de Alarcón, donde en 2018 había tenido 62% de participación electoral en su elección municipal, pero con 16 ataques que ocurrieron en este proceso electoral, su participación es de 10 puntos menos, ¿no? Y así nos podemos ir con casos en Chilpancingo, en Tijuana. O sea, como verán, en 11 de los 15 municipios más violentos vemos reducciones de participación, y no es menor. Esto significa que el crimen organizado puede entrelazarse más cercanamente con el Estado si esa es la voz ciudadana no está presente. Tenemos otros casos más específicos como Pihuambo en Jalisco, donde tras el asesinato de un aspirante a la candidatura de la alcaldía, tuvo una participación del 20%. Entonces, nada más para darles una idea de por qué sí importan estos ataques, ¿no? Y no debemos normalizarlos. Y ya está, para cerrar, decir, la violencia sigue.
ACLED seguirá midiendo esta violencia, Votar entre Balas seguirá midiendo esta violencia. Tan solo en la primera quincena después de la elección tenemos 19 ataques, 19 víctimas de estos ataques. Es decir, estamos hablando de más de un ataque en promedio por día después de la elección. La violencia no cede después de la elección, dado que tenemos estas dinámicas, ¿no? Por un lado, y dado también que no hemos tenido políticas públicas para atender este fenómeno, ¿no? Al final no tenemos una política pública concreta para blindar a los municipios. El 80% de esos ataques es contra la administración pública municipal, y ahí es donde nos estamos blindando a esas autoridades, sobre todo a las autoridades electas, ¿no? Que van a tomar posesión este otoño. Es importante decir dos tendencias que contrastan en este proceso. Punto número 1, sabemos estadísticamente que en los lugares en donde hay alternancia partidista se experimenta mayor violencia y mayores de estos ataques. Pero al mismo tiempo sabemos que en aquellos lugares en donde hay el mismo partido gobierna a nivel federal, estatal y municipal, suele haber mayor coordinación y mayor control de la violencia. Entonces estamos en un momento en el que tenemos dos fuerzas, ¿no? Que están jalando para un lado y para el otro. Y ¿qué va a pasar hacia adelante? Es todavía una moneda al aire y mucho depende de las políticas que al final sí se puedan implementar para poder brindar ese nivel municipal. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hablar de algo que pocas veces se habla, dada la gravedad de estos ataques a personas que participan en la política, y es uno de los pendientes todavía que tenemos desde la academia, el activismo, desde participar en la política, que son estas diferencias entre hombres y mujeres que participan y los diferentes tipos de ataque que hemos observado en el periodo 2018-2024. Como pueden ver en la gráfica, tanto hombres y mujeres son atacadas de manera distinta dependiendo del puesto que ocupen, ¿no? Y aquí sí podemos ver que en el grupo de las mujeres, específicamente el grupo de las mujeres, el 32% fueron candidatas atacadas. Con respecto a los hombres, esto nada más es un 18%. Entonces, habría que estar indagando muy cercamente las dinámicas de género, de desigualdad de género que hay en el ámbito de la política, y sobre todo ver los efectos que ha tenido la paridad de género una vez aplicada a nivel municipal, porque no tenemos una tradición de cuotas de género, de paridad a nivel municipal que empezamos a tener desde el 2014, y esto ha empujado que muchas candidatas participen políticamente, pero un efecto no deseado es que sean más asesinadas que los hombres, ¿no? Y eso creo que vale mucho la pena llamar la atención. Pero también vemos que la paridad tampoco ha funcionado de manera adecuada, porque si vemos funcionarios, ¿no? El 21% de los hombres atacados fueron funcionarios contra un 11% de las mujeres. Eso implica que también el ámbito municipal está sumamente masculinizado, ¿no? Y que seguramente la paridad horizontal no está funcionando claramente, ¿no? Y entonces ahí hay temas entre cruces entre la violencia político-criminal y la violencia de género que hay que tomar en cuenta, porque son muy serias, sobre todo después de la reforma política del 2020 de reforma de violencia política en razón de género. Pero ¿qué pasa si solamente vemos de estas 130 personas candidatas que fueron atacadas durante el proceso electoral durante el 2024? También observamos diferencias. De 10 personas candidatas, solamente 2 mujeres fueron asesinadas. Efectivamente tenemos, como sabemos, ahí sumamente masculinizado el espacio público local, ¿no? Entonces por eso tenemos mayor número de hombres asesinados con respecto a las mujeres, pero si se fijan, las mujeres son más amenazadas y tienen más atentados. Y aquí sí quiero hablar sobre las violencias invisibles que viven las mujeres. Generalmente se les ataca a través de amenazas o atentados, a diferencia de los hombres, y hemos notado que se les ataca más a través de sus familiares. Y eso es muy importante porque las mujeres a nivel en México y en todo el mundo se ocupan mayoritariamente de las tareas de cuidado, ¿no? Es una manera de poderlas expulsar de la política, es atacarlas a través de sus familiares, atacarlas a través de estos lazos afectivos, ¿no? Y esto es muy importante sobre todo para cuando se generen protocolos de atención y prevención para violencia política en razón de género, porque hay entrecruces entre la violencia de género y violencia político-criminal que todavía no terminamos de entender. Ahora, aquí sí hay que hacer un llamado a las autoridades electorales
para que empiecen a analizar los datos sobre renuncias, sobre todo porque son violencias que se viven en silencio, sobre todo las amenazas, ¿no? Lo que buscan generar es miedo, ¿no? Y no denunciar para poder expulsarlas de la política. Ahora, habría que analizar más finamente quiénes están renunciando, por qué razones y cómo podemos tener protocolos mucho más claros sobre esta atención y sobre todo en una atención ampliada del círculo más cercano de estas candidatas. Y bueno, yo le pasaría a Ernesto la palabra para que nos platique un poco sobre las historias que ha encontrado. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos que están por acá. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este panel y por compartir pues, con nosotros y en específico con mi más grupo. ¿No se escucha? Listo. Ahora sí, ¿no? Sí, no, bueno, les decía que muchas gracias por hacernos partícipes de la presentación de este informe de ACLED, que habrá que leer a fondo y que se ve que pues, es muy interesante. Y como decía Sandra, pues hay una coincidencia con los datos que nos mostró Itzel de Data Cívica. En el caso de Animal Político, nosotros confiamos mucho en la base de Data Cívica. De alguna manera hemos sido socios desde hace ya varios años, no solo en este, sino en varios proyectos. Igual con Sandra y con México Evalúa y con Celine, pues trabajamos desde el año pasado. Nos dimos cuenta que compartíamos una obsesión por el tema de la violencia político-criminal y el impacto que podía tener en las elecciones 2024. En el caso de Animal Político, nuestros datos coinciden y confirman lo que aquí ya se ha dicho. Yo no traigo gráficas, traigo más bien historias. Pero algunos de los datos que nos pusimos a analizar, de los que recopilamos, nosotros contamos 35 casos, ¿no? Ya explicaba Excel el tema de Noé, en Mante, Tamaulipas, porque no está en la base de Data Cívica, pero al final son 35 casos. Nosotros encontramos que de esos 35, 20 eran aspirantes, es decir, se registraron entre octubre del 2023 y el 15 de marzo del 24. Como ustedes saben, en marzo comenzaban las campañas ya, en este año comenzaron el 1 de marzo, y justo ese día, el 23 de marzo, perdón, que además era un día muy emblemático porque era 23 de marzo, 30 años después de quizá el acto de violencia política más, que está más presente en la vida de todos los mexicanos, que fue el asesinato de Colosio. Justo ese día asesinan a un candidato. Y ahí comienza, digamos, una cuenta distinta. Nosotros registramos 15 personas candidatas que ya estaban oficialmente en campaña, que fueron asesinadas. Es un dato que discrepa, por cierto, del que dio Rosa Isela Rodríguez hace poco. Ella había dado un dato originalmente de 15 candidaturas, contaba algunos aspirantes, y después mágicamente ese dato cambió y el último dato que nos dieron es 12 candidatos ya registrados, ¿no? Sería muy bueno que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos compartiera la base de datos que tenía anterior, porque además ellos tienen acceso a información a la que nosotros no tenemos acceso. Yo estoy seguro que lamentablemente deben ser más de esas 35 personas. Esto es lo que alcanzamos a registrar de aspirantes, sobre todo en la etapa desde que inicia formalmente el proceso hasta que comienzan las campañas. Es muy difícil determinar cuándo una persona aspiraba a un cargo público. Por ejemplo, el primer caso que nosotros registramos, o uno de los primeros casos, que es en Veracruz, es una persona que todavía no había dicho a qué cargo aspiraba, pero era alguien que había dicho: yo voy a estar en la boleta, seguramente para diputado local, porque como bien apuntaba aquí el colega Tiziano, en Veracruz este año no hubo elecciones municipales. Por cierto, habrá que ver qué pasa el próximo año, cuando haya renovación de ayuntamientos en Veracruz. Ojalá muchas de las lecciones que están arrojando estos estudios pues permitan que las autoridades hagan algo para reducir la violencia, y no me refiero a las autoridades electorales, sino a las autoridades a las que le toca esto, que son las autoridades de seguridad. ¿Qué más encontramos?
encontramos que Guerrero es el estado donde hubo más asesinatos, con 7 casos. En Chiapas hubo 5 casos, en Jalisco 4, en Michoacán 3, en Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca 2 casos. Y en el caso de Colima, Ciudad de México, Tamaulipas y Sinaloa hubo solamente 1 caso de los que registramos como aspirantes, precandidatos y candidatos. Hay una cosa que también confirma las tendencias. Si uno revisa más o menos la cantidad de asesinatos por mes, nosotros registramos 3 en octubre, 1 en noviembre, 1 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 5 en marzo, 5 en abril, en mayo son 7 casos y en junio son 2. Diría yo que son 3 si contamos el asesinato reciente en Copala, que yo todavía no lo tengo acá. Si lo sumamos, me parece que todavía estamos, aquí Amalia es la experta, nos podría decir, me parece que estamos todavía en etapa de proceso electoral, podríamos decir, está todavía calificándose la elección, en fin. Ese asesinato podría ser parte todavía del proceso electoral que ocurre en Copala, Guerrero, y que se suma a un total de 36 casos de los que nosotros pudimos, digamos, confirmar que se trataba de una persona aspirante. De estos casos, 24 aspiraban a la presidencia municipal, 5 a regidurías y 2 a sindicaturas, es decir, se confirma lo que se dice acá, que es el nivel municipal el más atacado, en donde hay, digamos, condiciones de vulnerabilidad y donde lamentablemente me parece que el protocolo de protección que se diseñó en este año desde el INE y desde los organismos públicos locales, pues fue más endeble y más, me parece que menos capaz de proteger también a una masa enorme de candidaturas, porque efectivamente fuimos a un proceso electoral muy grande con muchas candidaturas. Nosotros tratamos de meter la lupa en 5 estados, sobre todo mi compañero Manu Ureste fue a reportear, a buscar historias. Fuimos a Guerrero, a Veracruz, a Guanajuato, a Sinaloa y a Jalisco. ¿Qué encontramos? Encontramos diferentes tipos de miedo. Miedo a postularse, miedo a hacer campaña, y en el caso de Jalisco fuimos a algunas comunidades cercanas a Michoacán, donde lo que encontramos es miedo de la gente a siquiera hablar de política. Es decir, la gente que ni siquiera está dispuesta ya a participar, mucho menos involucrarse en una campaña, mucho menos ir a hacer campaña. Hay municipios de Jalisco donde ni siquiera encuentras propaganda electoral. Simplemente un día, mágicamente, se instalan las casillas y un grupo de personas de repente les dice tienen que venir a votar y votan. Y en algunos de esos municipios encontramos niveles de participación de más del 80%, que son inexplicables en una democracia normal. Cuando tienes un promedio estatal del 56-57%, de repente tienes municipios donde además hubo un asesinato, donde tienes 82 o incluso 90% de participación en algunos municipios. Eso pasa en Guerrero, pasó en Jalisco, pasó en Michoacán, pasó en algunos municipios de Sinaloa, en donde la violencia criminal se está normalizando de una manera, me parece que inaceptable, ¿no? Porque, y a eso abona este discurso del gobierno federal de no pasó nada. No, fue el proceso electoral menos violento de la historia, en la lógica, en la narrativa mañanera. Fue el proceso, eso nos dijeron la semana pasada. Aquí estamos viendo ya evidencia de especialistas, de los colegas que están aquí, las colegas, que tienen evidencia de que fue más violento. Y sin embargo, quizá el gran desacierto de esa narrativa de no solamente fueron 12 candidaturas, solamente como si 12 candidaturas no fueran nada, pero además eso lamentablemente lo que hace es normalizar un fenómeno criminal que, como bien decía Sandra, y eso yo creo, Sandra, que se nos quedó un poco pendiente, por lo menos desde el punto de vista periodístico. El asesinato es la violencia extrema, es como la punta del iceberg, pero ese iceberg es enorme. Lo que no estamos viendo, que está debajo del agua, que está detrás de cada uno de los asesinatos, es enorme. Es una problemática social, política, criminal, que está empezando a rebasar a las instituciones del Estado mexicano, si no es que me parece que ya lo rebasó por completo. Minimizar, invisibilizar eso puede ser muy peligroso para este país, porque
porque si vamos a ir a elecciones donde ya va a ser normal traer 30 homicidios de aspirantes, de los que podemos llegar a documentar desde la prensa o desde la academia, desde la sociedad civil, pues creo que vamos a una mala cosa, porque nos hemos tardado mucho tiempo en construir un sistema electoral confiable, pero me parece que hoy está vulnerado por este fenómeno político criminal, que como bien dicen también, pues no cesa el 2 de junio. La noche del 2 de junio hubo un asesinato de un candidato que había ganado su elección en Oaxaca. Y una semana después hubo el asesinato de otra persona que también había ganado su elección. Y me parece que sí debería ser una llamada de atención para las autoridades y para todos. Finalmente diría, el periodismo le da una última cosa, es en que me queda un minuto. Para el periodismo esto también es un gran desafío, porque cuando vamos a los lugares a buscar estas historias, nos encontramos con gente que en el mejor de los casos te cuenta su historia pidiéndote el anonimato, pero en el peor de los casos ni siquiera quiere sentarse contigo, no quiere saber nada de eso, y eso está creando zonas de silencio, zonas oscuras, en donde si el periodismo no llega, pues me parece que vamos a empezar a tener esos lugares totalmente silenciados, en donde ya ni siquiera nadie se atreve a levantar la voz y denunciar lo que está ocurriendo ahí. Y pues creo que más allá de construir una narrativa de fue el proceso más violento, desde una estridencia, si ustedes quieren, amarillista, creo que lo que nos toca desde el periodismo y desde la sociedad civil y la academia, pues es sí alertar de que ocurrió esto en 2024, porque creo que sí es urgente que alguien haga algo para detener este fenómeno, que como estamos viendo creció del 18 al 21 y del 21 al 24. Muchas gracias, Ernesto. Y muchas gracias de nuevo a todas las panelistas y panelistas. Tenemos aproximadamente 45 minutos de preguntas. Me gustaría iniciar con una bastante general para que todas y todos pudieran responder, porque creo que hay unos puntos que me parecieron súper interesantes. Primero, que la violencia responde a dinámicas hiperlocales, ¿no? Ni siquiera a nivel estado, estamos hablando a nivel municipio incluso, ¿no? Por lo que sabemos que no hay una única solución a este problema. Y también que estamos hablando de que el crimen organizado ya va mucho, con los intereses políticos del crimen organizado van mucho más allá de solamente buscar protección, ¿no? Está buscando quizás incidir ya en decisiones de la vida política mucho más allá de las elecciones. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver la pregunta de ustedes que han estudiado el tema, ya que han visto los datos al menos desde 2018, incluso antes, ¿cuál es su valoración en cuanto a cómo llegamos a este punto? Y si se sienten cómodos, si tienen algunas oportunidades de intervención que hayan identificado y que quisieran compartir. Podemos empezar con Ernesto y ir como al contrario de cómo hicimos las presentaciones y terminamos con Isabel. La pregunta concreta. ¿Cómo llegamos a este punto? Y si te sientes cómodo, ¿hay alguna oportunidad de intervención? Híjole, yo creo que nadie se puede sentir cómodo con la situación actual, ¿no? Es decir, por lo menos para los periodistas, pues resulta muy incómodo ir a un lugar a querer contar la historia político-electoral y no poder hacerlo. Por ejemplo, nosotros intentamos ir a Chiapas, preguntamos, y todo el mundo nos dijo, desde el OPLE de Chiapas hasta instancias de seguridad, colegas periodistas que están allá, sociedad civil que está haciendo un esfuerzo enorme por sobrevivir en un estado como Chiapas, nos dijeron no vengas. En plan, o sea, bueno, puedes venir de paseo a San Cristóbal si quieres y a lo mejor conocer a alguien ahí que te cuente algo, pero ir a reportear a Chiapas hoy en día es imposible. Como es imposible ir a ciertos lugares de Guerrero, como es imposible ir a ciertos lugares de Jalisco, incluso de Guanajuato, pararse en la Paseo, por ejemplo, en este momento, o incluso en Celaya, a reportear qué pasó después del asesinato de Gisela Gaitán, es sumamente peligroso. Entonces, ahora todo esto creo que tiene una correlación con un aumento de la violencia en general en el país. Es decir, México es el país más violento para ejercer el periodismo, quizá también para ser candidato, porque en general somos un país muy violento. O sea, si tú tienes más de 30,000 homicidios, pues es lógico que también entre esos 30,000 homicidios pues se cuelen periodistas, se cuelen candidatos, se cuelen autoridades, se cuelen activistas. Es decir, es una espiral de violencia que no solamente es violencia político-electoral, sino
es una violencia generalizada que me parece que ya se desbordó y que por lo tanto pues le pega al proceso electoral como le pega a todo, le pega a las industrias, le pega al comercio, le pega al turismo, le pega a todos los sectores, digamos, ¿no? Pero en el caso del activismo ciudadano y del periodismo pues tiene esa doble criminalización, porque es no solamente un ataque al periodista en sí mismo, sino que es un ataque a la sociedad en el sentido de que genera esto que decía yo de zonas de silencio o zonas oscuras en donde no sabemos qué está ocurriendo y quién realmente gobierna en esos territorios, ¿no? Si no, ahorita les pasas. Bueno, sí. Coincido con Ernesto, es imposible no sentirse incómodo con esta situación, incómoda. A mí lo que me preocupa es que sobre todo pase a nivel local, y a nivel local es donde tenemos que hacer muchos más esfuerzos para fortalecer a las mismas instituciones que protegen, ¿no?, a la ciudadanía en general y a estos candidatos y candidatos. Justo en un censo del INEGI estábamos revisando para otro proyecto que cerca de 200 municipios no cuentan con policías municipales. Entonces, imagínense en esos municipios quién es la ley, quién sabe, ¿no? Ni siquiera sabemos si tienen apoyo, por ejemplo, de Fuerzas Armadas o si tienen apoyo de otro tipo de fuerzas del Estado, ¿no?, en esos municipios. Entonces, creo que sí, la situación es grave, sobre todo porque sí tiene efectos palpables sobre la democracia mexicana. Pues seguimos, es medio incipiente porque llevamos 30 años en esto, ¿no? Entonces, creo que es necesario sí fortalecer las instituciones a nivel local. Eso implica fortalecer a las policías municipales, específicamente en condiciones laborales, en profesionalización, capacitación, es una, pero aparte que se puedan coordinar con fuerzas estatales y además con las fiscalías estatales para poder llevar a cabo estas investigaciones, ¿no?, y poder tener resultados sobre estas investigaciones, que actualmente no sabemos si hay resultados sobre estas investigaciones, si hay sanciones, ¿no?, y creo que debería ser lo primordial. Pero además tener políticas de prevención de violencia dentro de sus municipios, ¿no? Imagínense personas que nacieron en los 2000 vivir con este tipo de violencia, pues efectivamente, como dice Ernesto, normalizas y si te dicen ve a votar, vas a votar. Entonces creo que mucho de lo que han hecho los últimos gobiernos en los varios secciones con diferentes ideologías es fortalecer el ámbito federal, cuando realmente el ojo debería estar en el ámbito local, en el ayuntamiento. El ayuntamiento es la célula básica de esta democracia, es la primera con la que te acercas como ciudadano, ya sea para pagar impuestos, ya sea para pedir que vayan por tu basura, para pedir alumbrado en las calles. Entonces creo que sí debe haber un esfuerzo y una discusión muy clara sobre, vivimos en este federalismo, ¿no?, que hay que mantenerlo así, pero cuáles son las opciones que tenemos para fortalecer las instituciones a nivel local. Y creo que ahí nos falta mucho análisis, mucha profundidad y realmente entrar. Sí, bueno, quisiera apuntar desde cómo llegamos a este punto. Pues llegamos primero a este fenómeno desde el 2006. Los primeros ataques contra autoridades y partidos los registramos desde el 2006. Y la desgracia es que no hicimos nada para eso. Asumimos que eran casos esporádicos que iban a contenerse, cuando en realidad siguieron aumentando a lo largo de la administración de Felipe Calderón. Bajo la administración de Peña Nieto no hubo una mayor intervención al respecto, por el contrario, fue un crecimiento ya de ver lo que llamamos gobernanza criminal, para entonces ahora estar en estos dos extremos. Entonces, estamos en lugares en donde vemos esta explosión de violencia, que nos hacemos Pasco, 16 ataques en un solo proceso electoral, y vemos una disminución de violencia significativa. Pero decía Ernesto, tenemos otros lugares en donde tenemos una participación abismal y sabes que está presente el crimen organizado, ¿no? Entonces, hay un entendimiento profundo que tenemos que tener sobre las dinámicas del crimen organizado, tener muy presente, como la gráfica que presentaba Itzel, que no sean ni morenistas, ni panistas, ni priistas. Esto se trata de poder incidir, ¿no?, en la esfera política. Y que en esa medida es que entonces hay un interés en ser parte de esos procesos políticos y van a tratar de hacerlo por distintas vías, y que no hemos tenido intervenciones. Justamente tu pregunta, Victoria, no hemos tenido intervenciones reales para hacer algo al respecto, ¿no?
vemos estos procesos pasar, como al ámbito federal no son 80% de sus ataques, no son de su esfera, entonces el municipio está corrupto. Pero el municipio no tiene la capacidad para atender esos ataques, ¿no? Y los gobiernos estatales pues también están en este contexto de polarización en donde oposición, ¿no? entre oposiciones nos están hablando y nos están cooperando y ayudando. Entonces, creo que eso es como por un lado. Y en la otra parte de la historia, podrías decirnos, por ejemplo, Victoria, vean los casos donde no pasaron estas cosas, ¿no? Y podremos ir a distintos extremos. Podemos decir Yucatán y Baja California Sur. No, ahí no tenemos registros de sus ataques. Y sin embargo, no sabemos qué pasa en esos lugares para que no pasen esos ataques. De Yucatán sabemos que hay un Secretario de Seguridad Pública que no se ha movido en 16 años. Y asumimos que entonces es la fórmula mágica. Pero eso no pasa. Es bien difícil que eso pase. O sea, hay una enorme incógnita de cómo eso pasa con el Estado, ¿no? Y bueno, Comercial México pronto tendrá un análisis al respecto. Pero creo que ese es uno de los puntos que no terminamos de entender. O sea, esos dos lugares, esos dos extremos, dos penínsulas, no terminamos de entender qué está pasando en esos dos lugares, porque no nos metemos tampoco a estudiarlos, porque como que pues ahí van, ¿no? Y están navegando. Y capaz que son buenas prácticas, o capaz que son muy malas prácticas, no lo sabemos. Y diría también, hay lugares en donde no pasaron estas cosas. Guadalupe y Calvo mataron a candidato a alcalde de 2010 a 2014. En esta elección hubo 2 ataques registrados en la base de voto electorales. ¿Eso significa que el crimen organizado ya no está? No. Significa que tuvo la capacidad para poder penetrar, y para ello tenemos el saldo de una periodista muerta, Miroslava Bridge, al haber hecho público lo que estaba detrás de ello, y que hoy está bastante penetrado ese aparato, ¿no? Estatal. Entonces, tanto la violencia nos preocupa como la ausencia de la mujer nos preocupa. Y creo que ese es como el enorme dilema y preocupación que tenemos hoy en México, ¿no? Que los dos extremos, hemos llegado a un punto en el que los dos extremos nos dicen mucho y nos dicen nada a la vez. Muchas gracias. Difícil complementar lo que ya se ha dicho. Yo sí creo, o sea, efectivamente quería mencionar 3 cosas. Yo creo que por un lado ha venido habiendo una especie de consolidación, por un lado, de la presencia de grupos de crimen organizado y de expansión de su presencia, de hecho, en cada vez más territorios, y de alguna forma una consolidación de la práctica de incidir en procesos electorales a través de la violencia. Y esto ha tenido que ver con lo que ya se mencionaba, con la impunidad, básicamente, porque efectivamente en las últimas 2 décadas, ¿no? Muy pocos casos se han resuelto de violencia en general homicida. Los niveles de impunidad son, si no estoy mal, alrededor del 90% en México a nivel nacional, y además contra, digamos, figuras políticas. También creería que hay también digamos, hablando de este otro ámbito, ¿no? de lo que no tiene necesariamente que ver con crimen organizado, hay también una permanencia de resueltos, de conflictos comunitarios, por ejemplo, conflictos sobre tierra, que si bien posiblemente mueven una muy menor parte de esta violencia, sí tienen una incidencia en el proceso electoral. Oaxaca, por ejemplo, es un caso pues, bien relevante. Hay muchos casos, creo que nosotros en ACLED entrevistamos como que fue como el 5º o 6º lugar por número de eventos, a pesar de no tener históricamente una presencia de crimen organizado pues, establecida o conocida por lo menos muy fuerte, pero donde sí hay proyectos hidroeléctricos, el tema del canal interoceánico, transísmico, donde hay conflictos de tierra, pues surgimiento de milicia al respecto, y se traduce esto a lo largo de los años en niveles de violencia contra figuras políticas en contextos electorales y más allá, bastante altos. Como último punto, quiero ser provocativo, creo que también en los últimos procesos electorales ha habido una reducción, ¿no? de una fuerza política que ha venido a alterar muchos equilibrios locales, que es Morena,
No estoy diciendo que la presencia de Morena o el apoyo que ha tenido Morena en los territorios pues, sea impulsor de violencia, pero el hecho de que se hayan alterado ciertos equilibrios locales con esta erupción de esta nueva fuerza política puede haber pues, tenido un papel precisamente por lo que decía Sandra, ¿no? Donde hay más alternancia, incluso son muchos lugares donde vemos más violencia, y de lo contrario, y me quedé corto en mi presentación, vemos un caso como Nuevo León, ¿no? Donde creo que Morena ganó solo 2 de los 51 municipios, entonces donde hay un estamento político bien consolidado, donde hay algunas familias, digamos, que tienen mucha influencia en poder económico, político, y esto de alguna forma hace más impenetrable, o por lo menos contribuye a que, en nuestro análisis por lo menos, en que haya mucha violencia que no ha organizado y mucha presencia que no ha organizado, pero que no se traduzca en mucha violencia en comparación con otros estados contra figuras políticas. Esto. Bueno, y rápido para cerrar, ¿cómo llegamos a ese punto? Eso es lo que también contribuye a mostrar la base de datos de ACLED, es que esa violencia, la violencia dirigida hacia figuras políticas, ya ocurre en un contexto preexistente de violencia, y es la visión de ACLED de demostrar esto recopilando otro tipo de violencia que ocurre en el país. Entonces, la violencia en general por parte de los grupos de crimen organizado se genera a raíz de la fragmentación también del conflicto, del panorama conflicto mexicano. Entonces, claro, cuando tenemos mucho más actores involucrados en un lugar, es mucho más difícil, por ejemplo, encontrar resoluciones, porque multiplica los números de actores con quien una autoridad tiene que interactuar. Entonces, eso yo creo que es un punto clave de cómo la fragmentación del conflicto criminal en México juega un papel. Pero más bien allá de esto, y para volver al tema de que la violencia no solamente surge por parte de los grupos de crimen organizado, yo creo que sin entrar en recomendaciones, uno de los retos que hemos encontrado en ACLED en documentar esa violencia y la violencia en general en México es que es muy difícil entender o tener respuestas sobre quiénes son los perpetradores, quiénes son los que cometen, por ejemplo, esos ataques. Entonces yo creo que no es una recomendación, pero es un punto de partida. Si no sabemos cuáles son los motivos, cuáles son los perpetradores, ¿cómo podemos pensar, imaginar, empezar a encontrar una solución? Así que yo empezaría en parte de ahí a comenzar, y en esto es cierto que el papel que han jugado los periodistas es muy notorio, y de hecho tenemos que agradecer tener acceso a esa información gracias al trabajo que están haciendo. Pero claro, ¿dónde están las investigaciones detrás de estos casos? Sobre las intervenciones o qué hacer, bueno, en Data Cívica hicimos una presentación de resultados con autoridades electorales y de seguridad en algunas entidades federativas en el Estado de México, Puebla, Guadalajara. Y bueno, como las autoridades indicaban muy bien que este es un problema, pensamos nuestra hipótesis sobre este tipo de violencia político-criminal es que pues es el intento de grupos de la delincuencia organizada por incidir en la política y de buscar estas redes de protección informal de autoridades hacia grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, hasta que no se eliminen estas redes de protección informal, no acabará este tipo de violencia, pero identificábamos algunas acciones que podemos hacer entre diferentes grupos relacionados con la violencia político-criminal, y por ejemplo, algo que me gustaría destacar y me pareció interesante, un integrante de un partido político nos comentaba que a veces desde la prensa pueden poner en riesgo a candidatos y candidatas preguntándoles, por ejemplo, él no era de la Ciudad de México, pero una periodista de la Ciudad de México le insistía mucho en que dijera los nombres de los grupos de crimen organizado que los estaban amenazando, ¿no? Y él, bueno, se puso muy nervioso, no podía dar esta información porque significaba que lo ponía en riesgo, ¿no? De muerte, y entonces hace el llamado a periodistas para tener más sensibilidad, ¿no? Ante estas preguntas, no hacer preguntas
sean forzosas, dime qué candidatos pidieron protección, ¿no? También están preguntando, él no podía dar estos nombres. Entonces, podemos hacer este pequeño tipo de acciones entre los diferentes personas que estamos relacionadas con este tipo de violencia. Otra cosa que nos contaban los periodistas que hacían es que a veces publicaban lo mismo, exactamente la misma información, dando los mismos nombres entre diferentes medios para protegerse entre periodistas, ¿no? Porque también, como decía Ernesto, pues, hay zonas de silencio, ¿no? Y nuestra base de datos pues, se alimenta desde medios de comunicación, pero sabemos que muchas notas sobre este tipo de violencia pues, no salen a la luz. Entonces, este tipo de acciones fue de las cosas que recogimos en estos talleres, ¿no? Son acciones que no van a eliminar la violencia, pero pues, pueden protegernos. Muchas gracias. Abrimos entonces ahora al público. Tenemos también gente que nos escucha por la transmisión de YouTube. Entonces, si quieren, pueden ir tomando como por grupos y vamos respondiendo. Hola, ¿cómo están? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Macarena. Quiero hacer un comentario general porque me parece súper interesante este estudio, por eso quise venir. Yo fui candidata en estas elecciones, es la primera vez. Yo siempre he estado del lado de sociedad civil, en activismo, y algo que me llamaba la atención, que comentaba, era que entiendo por qué sus datos, ¿no? Y esa rigurosidad en que estuvieran en 3 medios y todo esto, ¿no? Para decir, pasaron tantos incidentes. Pero mi primer pensamiento fue, pues esa cifra está subrepresentada, ¿no? Ya que justamente por lo que ahorita comentaba Itzel, pues no, o sea, yo también sufrí 2 actos de amenaza y de violencia. Y pues no fui a los medios, no fui a nada, porque también te sientes mucho más vulnerable, ¿no? Y también porque el mismo partido y demás te dicen, bueno, pero esto fue aislado, no es para tanto, no sé qué, y yo nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Y esto también a la luz de también otro comentario que hizo Celine, que me pareció muy pertinente, del tema de las renuncias. El Universal sacó hace unos días una nota que decía que hubieron 7,000 renuncias de candidaturas y que en Oaxaca el 75% de esas renuncias eran de mujeres y que al parecer se debía el 80% a violencia psicológica. Y ese es el tema, que a veces este tema no sé si violencia psicológica también se refiere a las amenazas, habría que ver, pero sí tiene que ver con esa parte de violencia. Entonces, o sea, no sé cómo se podría tener esta solidez de sus datos, pero, o sea, como para poder representar todos estos casos de violencia que vivimos candidatas y candidatos en estas elecciones y que no están ahí reflejadas. Yo no estoy reflejada ahí, ¿no? Y como yo, muchísimas. Entonces, esa es como la parte que me queda de cómo podemos visibilizar más eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Tomamos 2 más y empezamos a responder. Hola, yo soy Guillermo Vázquez del Mercado. Son 2 preguntas rápidas, creo. Una es si en este andar y análisis de los últimos 6 años, 5 años, encontraron algún tipo de respuesta del Estado en donde lograron frenar, contener, atender, investigar algo, ¿no? Que había una amenaza y encontraron a que ese que estaba amenazando ya no, o el intento de homicidio de tal, ya se logró encontrar a alguien que... Eso en el país, y no sé si ACLED a nivel internacional también tiene alguna experiencia que pues pudiera ser útil. Eso por un lado. Por el otro es hacer un poquito de futurismo y pues hablar de la elección que viene, ¿no? Que es la que sigue, que es la del año 80, no sé cuándo va a pasar, pero pues un poco pedirles o pensar un poquito en su opinión sobre si esto está pasando con la violencia político-electoral, pues qué podemos esperar de la político-judicial o de la judicial criminal, ¿no? Cómo se organiza una elección así y si eso pasó, la pasada fue la más grande de la historia con 1,800, no me acuerdo cuántos candidatos eran, estos son
5.000, 6.000 van a ser, son 1.800 federales más 5.000 estatales. ¿Qué podemos esperar con criminales de los que depende que les piden ¿no? una orden de aprehensión, una orden de libertad, que su proceso avance o no avance, ¿no? Y esto son jueces, magistrados, ministros, pues igual, perdidos al lado de centros penitenciarios, o sea, son muy identificables o muy alejados, ¿no? Y con una capacidad estatal, pues, muy limitada. Entonces, ¿qué podríamos esperar un poquito? ¿Cuál sería su opinión al respecto de pues, la elección del año que viene? Gracias. Creo que había una más por acá, Cristina. Ahorita vamos. Por aquí. Mi nombre es Manuel, de la agencia EFE. Quería confirmar un dato que creo que han dado los compañeros de ACLED, me ha llamado mucho la atención. Decían que desde 2018 hasta hoy han registrado 47.000 eventos de violencia política y el dato que quiero confirmar es 54.000 muertes relacionadas con violencia política. O sea, me llamó mucho la atención por la cantidad y quería confirmar que lo tenía bien anotado. Gracias. Sí, damos una ronda de respuestas y ahorita seguimos por acá. ¿Vamos con Isabel? Sí, sobre la pregunta de por qué algunos casos no los incluimos, la rigurosidad. Bueno, siempre decimos que preferimos subregistrar el fenómeno a sobreregistrarlo. Un poco también no queremos, pues bueno, sí queremos decir que esto es un problema grave que hay que poner atención, pero no queremos, no sé, digamos, pues alarmarnos, ser amarillistas, entonces decimos, al menos son estos casos, y que ya es un número súper grave, ¿no? Entonces, es difícil, preferimos como lo de las amenazas, justo sabemos que estamos subregistrando, pero pues nos apegamos a una metodología como muy rigurosa para saber exactamente qué estamos midiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues solo tomamos las amenazas que aparecieron en la nota de prensa, pero sabemos que sí lo estamos subregistrando. Entonces, bueno, decimos, al menos han ocurrido estos casos, y el número pues nos parece ya muy grave de por sí. Sí. Voy a tomar la pregunta sobre la respuesta del Estado, enfocándonos, por ejemplo, a lo que es violencia por parte de grupos de crimen organizado. Eso es también un registro que ACLED está haciendo al general. Por ejemplo, vamos a registrar los eventos de enfrentamiento entre grupos estatales muy armados y grupos estatales. Entonces, desde esa perspectiva, desde 2018, lo que hemos observado es que esos enfrentamientos, por ejemplo, no han aumentado, de hecho han bajado. Así que ahí una pregunta surge es, ¿qué está pasando en términos de respuesta del Estado frente a la violencia por parte del grupo de crimen organizado? Respecto a lo que se puede hacer en términos de proceso judicial, lo que se ha hecho, eso es una respuesta que no tenemos. Y respecto a la pregunta sobre los datos, sí es correcto. Entonces tenemos más de 47 millones de eventos de violencia política, por lo cual se vincula a más de 54 millones de materias cortadas. Perdón, es mucho. Ya es suficiente de violencia. Sí. No, eso es para México. Es para México desde 2018 hasta hoy. Y de hecho es interesante como ver las proporciones de interacción que tenemos adentro de ese eventos de violencia política. 75% de esa violencia es violencia hacia civiles. Obviamente siempre nos topamos con el desafío de cuál es la identidad de la persona que fue asesinada, ¿cierto? Podría ser un civil, podría ser un miembro de un grupo de crimen organizado, pero a veces no tenemos esa información, así que puede entrar en esa categoría. Pero igual dice algo sobre, por ejemplo, la manera de las operaciones de esos grupos. Por ejemplo, en otros países vamos a ver un uso mucho más amplio de explosivos y de violencia remota, mientras en el caso de México parece que en vez de tener enfrentamientos directos masivos,
vamos a tener más esos asesinatos dirigidos a personas en particular. Y para añadir esto, en términos de proporciones de la violencia y de las interacciones que recordamos, 12% de los eventos de violencia política son enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados no estatales, y solamente 6% son enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, lo cual, de nuevo, indica un poco la manera de operar de esos grupos y la manera en cómo se manifiesta esa violencia. Muchas gracias por ser muy breve. Pues agradezco a la pregunta y a la intervención de Karina. Pues siempre es impactante tener historias personales y gracias por tener la valentía de contarlas. En esto, bueno, de pronto en ACLED, el tema de las amenazas, que creo que Fortaleza Balas es un proyecto que es mejor posicionado por digamos, monitorearlo, porque, digamos, como mencionaba al principio, nosotros partimos de eventos, digamos, de acción violenta concreta, aunque ojalá, digamos, también monitorear amenazas, porque creo que efectivamente es un fenómeno que es muy importante de poder trazar mejor, y yo espero que en algún momento haya una mejor cooperación entre pues, autoridades de partidos, fiscalía y pues, organizaciones que se ocupan de analizar este tipo de eventos para pues, monitorear mejor el problema y abordarlo. No tengo una respuesta clara sobre la primera pregunta de Guillermo, en términos sobre todo de violencia, digamos, criminal y cómo si hay ejemplos de donde se ha abordado y donde ha mejorado la situación. Pero sí quiero resaltar un tema que, por ejemplo, incluimos en el tercer informe, que es el de Oaxaca, de Oaxaca y Chiapas, y donde, si bien es cierto que también incluso mencioné Oaxaca entre los estados que todavía tienen pues, muchos eventos de violencia política, muchas muertes de candidatos y funcionarios, de todos modos, pero sí ha venido un poco bajando en los últimos tiempos, y creo que parte de la explicación podría ser debida o tener que ver con un esfuerzo de la autoridad digamos, federal de atender algunos de estos conflictos territoriales que tanta violencia generan a través de mesas de diálogo, y si no estoy mal, pues han bajado bastante los municipios que eran considerados de alto riesgo en el último proceso electoral en comparación con los pasados, posiblemente porque ha habido un esfuerzo para pues, abordar ese tipo de violencia que, como se decía antes, minoritaria, pero sí bien, pues, muy importante para entender la violencia política. Para contestar a tu pregunta, Guillermo, sobre reforma del Poder Judicial, pues más o menos tenemos evidencia de que posiblemente pase lo mismo, ¿no? O sea, si están en procesos de campaña jueces y magistrados, muy posiblemente también utilicen la violencia a grupos de crimen organizado para afectar esos resultados político-judiciales, si lo podemos llamar así, pero además para poder permear la esfera judicial, mucho más fácil. No es que no suceda ahorita, sucede, ¿no? Pero posiblemente esperemos las mismas estrategias el próximo año en caso de que pase esta reforma del Poder Judicial. Y bueno, ahí de nuevo habrá que atender, ¿no? Y cómo atendemos esto, ¿no? Dentro del Poder Judicial, pero pues, si no se ha atendido a nivel político, electoral, pues suponemos que pues, no se atiende en el Poder Judicial, ¿no? Y eso es preocupante y sí debería ser un tema de debate en estos foros que estamos teniendo actualmente en el Congreso, ¿no? Eso, yo esperaría eso, más o menos picos de violencia igual. Con respecto a lo que comentaba Macarena, efectivamente, pues las amenazas son violencias muy invisibles, son violencias que se viven en solitario, más o menos como la extorsión, ¿no? La idea es generarte miedo para que no lo verbalices, ¿no? Entonces es muy difícil no subregistrar, ¿no? Y en eso, como decir, sí, queremos tener mucho cuidado sobre lo que estamos registrando, porque tanto hablabas tú de estas renuncias, ¿no? No sabemos exactamente si es por realmente motivos personales, si fue por una amenaza, si fue más bien por violencia de género dentro del partido político. Muchas veces dicen, no, bájate, como las Juanitas, ¿no? Entonces, cuando digo, hay que estudiar
estudiar mucho más claramente la violencia de género y cómo se entrelaza con la violencia político-criminal es tratar de indagar estas pequeñas cosas. Ahora, la metodología que nosotros tenemos en Mutar entre balas pues son fuentes periodísticas, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya hubo gente que habló ante medios, ¿no? Todo ese proceso, como tú sabes, es difícil, ¿no? Entonces, por eso hay un subregistro. Pero además las fuentes que utilizamos periodísticas no nos permiten darnos cuenta de la magnitud del tema. Entonces ahí necesitamos otro tipo de metodologías como grupos focales, entrevistas, mismo encuestas. Y ahí sí yo quiero compartirte que en el proceso electoral 2020-2021, en colaboración con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales, el AMCE, hicimos una encuesta justamente para analizar a nivel municipal qué tipo de experiencias estaban enfrentando las candidatas durante su campaña política. Y ahí sí te quiero adelantar un dato que espero que presente ya el proyecto el próximo año, pero sí quiero decirte, por ejemplo, que aquí nada más vemos violencia física y psicológica. La sexual ni se toca en Mutar entre balas. No podemos, porque son justamente estas violencias invisibles que no podemos observar claramente con fuentes periodísticas. Entonces ahí sí tienes que ir a preguntarle a la persona, oye, ¿experimentaste esto? Y ahí sí te quiero decir que se nota que hay un entrelazamiento entre violencia de género y violencia político-criminal, porque ya hice algunos modelos econométricos. Y por ejemplo, las mujeres que están en municipios donde hay procesos de alternancia tienen 50% más de probabilidad de experimentar violencia sexual. En procesos de alternancia, un poco como lo que venía Sandra y Tiziano diciendo, los procesos de alternancia locales aumentan violencia. Específicamente en estas mujeres que encuestamos, que fueron 569, pues vemos que la violencia sexual también es utilizada para modificar los otros políticos culturales. Pero eso no lo podemos ver a través de fuentes periodísticas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Queremos analizar todo, profundizar sobre esto, pero también tratar de ir desenmarañando cuáles son procesos más bien de violencia de género internos del partido, ¿no? De estas candidatas que llegan y después las quitan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sucede mucho a nivel local, muchísimo. Y cuáles son efectivamente enfocadas en violencia político-criminal y cuáles son otro tipo de violencias, ¿no? Porque hay muchos tipos de violencia. Entonces creo que sí tenemos que hacer un trabajo todavía fino, ¿no? Y más profundo con diferentes tipos de metodología para ir indagando los procesos pues, graves que enfrentan las mujeres. Yo nada más quería comentar una cosa rápido que respecto al subregistro y esto, un poco lo que hicimos con este proyecto, y creo que ahí complementó bien el tema de lo que le pusimos, lo que llamamos historias entre balas. Toda esta parte que no pudimos registrar con datos, la registramos con testimonios. Yo les invitaría en la página de Votar entre balas para encontrar los reportajes de Animal Político de Guerrero, de Sinaloa, de Veracruz, de Jalisco, y van a encontrar lo que no está en los datos, pero que sí está en los testimonios de las personas que son dirigentes de partidos, aspirantes, autoridades electorales, que piden el anonimato, pero que te cuentan lo que está pasando en ciertos lugares, en ciertos municipios, donde es muy complicado hacer elecciones, hacer campaña, en fin. Lo que encontramos también lamentablemente es impunidad, opacidad por parte de las autoridades, porque las autoridades de seguridad y de justicia en este país seguramente sí tienen mucho más datos con los que podríamos contrastar nuestros datos, pero es muy difícil que te den acceso a ellos o que te quieran contar realmente, por ejemplo, las denuncias, en fin, además de todo lo que no se denuncia obviamente, pero la impunidad es gruesa. Yo me llegué a preguntar en algún momento, o sea, hubo 3 municipios en este proceso electoral donde hubo 2 asesinatos. Uno de ellos es Cuautla, donde matan a un candidato del PAN en octubre y al suplente del candidato que ganó, por cierto, ya muy cerca de la elección. En Marabatío, como comentaba Tiziano, mataron al candidato de Morena y del PAN el mismo día, o con una diferencia de 24 horas o cosas así. Y luego en Coyuca de Benítez matan a alguien del PRI. Y luego alguien del equipo que iba en la planilla de regidores, del candidato al que después matan el pleno día de cierre de campaña, además en una escena que a todos nos impactó mucho. Y que además pensamos que iba a ser el último asesinato de este
no, digo, sé que las autoridades electorales no tienen la respuesta a esto, pero no sería como para que en este país dijéramos que esa elección no puede llevarse a cabo. Es decir, al final el INE y los soples dicen la elección va porque va. Oye, pero asesinaron a 5 candidatos, la elección va. Y entonces creo que esa parte, pues digo, qué bueno que la elección vaya y que ocurra, pero yo sí me pregunto si en municipios donde ya viste una violencia extrema vale la pena normalizar ese proceso electoral a sabiendas de que quien va a ganar es probablemente quien mandó a asesinar a sus opositores. Entonces ahí esa normalización se está dando. En 2021 mataron a Remigio Tobar el viernes, el domingo él estaba en la boleta y ganó la elección muerto. Obviamente hoy no gobierna él, ni siquiera el partido al que pertenecía, hoy gobierna Morena en ese municipio, y el próximo año van a ir elecciones seguramente muy normales en ese municipio que se llama Cazones, Veracruz. Entonces sí llamaría la reflexión. Y respecto a la pregunta del compañero de EFE, yo creo que sí valdría la pena, Sandra, que pusieran el mapa de los datos, porque a mí la verdad también, digo, quizás es lo malo de ser periodista, estar en una mesa y no cerrado haciendo preguntas. A mí 54,000 homicidios de personas con proceso político me parece también muy exagerado, como el compañero seguramente, porque es la tercera parte de los homicidios registrados en el país en este periodo. Entonces, quizá valdría la pena que lo revisaran. Ahí sí estoy con mi comentario. Sí, solamente para aclarar, esos 54,000 muertes reportadas se refieren a todos los incidentes, de violencia política que hemos recopilado. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a registrar violencia por parte del grupo de crimen organizado, no solamente vamos a registrar eventos que van dirigidos hacia figuras políticas, pero a cualquier persona. Entonces a eso se refieren esos datos. Todas las muertes que hemos reportado en el marco de nuestro registro de violencia política también puede ser, por ejemplo, una persona que fallece en el proceso de una protesta. Este da todo el conjunto de datos. ¿Seguimos de este lado? Sí, yo. ¿Qué tanto se está aprovechando como oportunidad el tema de la brecha digital? Por ejemplo, para explicar un poquito mi pregunta, tomando en cuenta lo que él dijo de casos de éxito, buenas prácticas que se pudieron observar, como por ejemplo el gobierno de Sinaloa, que se ha convertido en un gobierno digital de una manera bastante fuerte, siendo yo creo que el gobierno estatal que más avanzado está en el tema de gobiernos digitales, porque eran tantos los problemas de tener relacionamiento B2B o persona a persona, que entonces optaron por provocar que todos sus procesos fueran digitales. Entonces, de esta manera se eliminan muchos riesgos, se eliminan muchos contactos, se elimina el tema de tener mucho denuncia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este proceso se forzó por malos motivos, pero realmente está dando muy buenos resultados, porque el acercamiento que no se podía tener personalmente se está logrando a través de la brecha digital. Y yo creo que esta oportunidad de gobiernos digitales podría aplicar a nivel nacional, pero también podría aplicar mucho de la manera como se relacionan el sistema de investigación y de inteligencia, tanto del periodismo como de los procesos en el día a día. No sé qué opinión tienen ustedes de esto y si están haciendo algún tipo de investigación de cómo se podría aplicar esto en la realidad para protección de las personas. Gracias. Nos queda poquito tiempo, entonces si podemos hacer rapiditos. Bueno, ahí estaba. Sí, en la esquina. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Pequeño Salomón. Perdón. Perdón, es que ya había levantado la mano antes. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero una felicitación de verdad por esta presentación y todo el trabajo que hacen, que es absolutamente fundamental. Yo he escuchado ya algunos como atisbos de propuestas de políticas públicas específicas, porque yo creo que más allá de las propuestas de política pública que tienen que ver con el fenómeno extendido de inseguridad, que es mayor coordinación entre los niveles estatales y municipales,
formación de policías municipales, etcétera. ¿Qué políticas públicas, qué propuesta de políticas públicas se podrían hacer específicamente para este fenómeno tan extendido? Dado que pues, muchas veces estamos frente a gobiernos municipales que ya están tomados por el crimen organizado o gobiernos estatales que también ya están tomados, etc. Y que además, digamos, se podrían complementar con políticas públicas específicas también para el caso de asesinatos de periodistas y de activistas y defensores de derechos humanos. Entonces, he escuchado algunas, pero seguramente tienen ustedes muchas más, digamos, en la cabeza o ya en sus trabajos. Gracias. Aquí, si es cortita, igual una más y ya. También súper corta. Sí, entonces acá el señor que está acá, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que, primero que nada felicitarlos por la valentía, que no es fácil, creo que juegan, pero creo que estamos hablando del resultado de lo que no estamos hablando. Y no me refiero a lo de la parte de la reforma judicial. Yo los invitaría, y más que una pregunta es una invitación, a que hablemos un poco sobre el tema de la sobrerepresentación que esto puede generar. No solamente normalizar la violencia y botar entre balas, sino legalizar la violencia entre balas. Entonces, creo que pedirles que los apoyen a los ciudadanos, hablar, exigir a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal para que eviten esa sobrerepresentación, porque eso va a generar que en el Congreso pues, va a ser más fácil que el partido del poder legalice a través de los jueces y de la elección de los magistrados, pues se provoque más violencia. Muchas gracias. Pues pregunta súper cortita y terminamos aquí. ¿Qué tal? Benedictino Méndez de Contraanálisis. Mi pregunta muy concreta es para precisamente la gente de México Evalúa. ¿Qué tan complicado sería hacer una investigación seria como las que ustedes suelen hacer para indagar cuál ha sido la fórmula de Yucatán? Porque mencionaba la compañera, ¿no? O sea, no se sabe, y dices, oye, creo que se puede aprender más de los ejemplos de éxito que de los de fracaso. ¿Qué tan complicado es que pudiesen hacer entre todo su equipo, investigadores, académicos, periodistas que tienen, para hacer verdaderamente un análisis profundo de cuál ha sido la fórmula en Yucatán específicamente? Y a lo mejor, viendo esas fórmulas, nos ahorramos hacer 500 tantas entrevistas para ver violencia de género y otras tantas para ver violencia política. ¿Sí me explico? Esa sería mi pregunta concreta. ¿Qué tan factible es que pudieran ustedes hacer esa labor? E incluso me anexaría a su proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues como ya hemos visto, la violencia política electoral va al alza. Las autoridades electorales hemos tratado pues, de hacer algunos esfuerzos en coordinación, pero más bien la pregunta que incluso he platicado en algunas ocasiones con Sandra, ¿ustedes cuál es la recomendación? O sea, ¿qué hacer como autoridades electorales cuando vemos que las capacidades del Estado son acotadas? Por ejemplo, en el caso de Edomex tuvimos más de 7,000 candidaturas. Si cada una de ellas hubiera pedido un esquema de protección, pues no se hubiera dado abasto a la fuerza policial del Estado, ni siquiera la de los municipios. Entonces, ustedes como expertos y estudiosas de este fenómeno, ¿qué nos recomendarían a las autoridades electorales para preparar hacia la siguiente elección en los próximos 3 años, que empezaremos a organizarla en 1 año y medio, 2 años? ¿Qué acciones concretas, sé que es una pregunta complicada, pero qué acciones concretas podrían ustedes aportar o sugerir a las autoridades electorales para reducir este problema? Gracias. Gracias. Empezamos por aquí, ya como respuesta y conclusiones finales. Híjole, Amalia, no sé. No sé. No, a ver, creo que por sí solas las autoridades electorales no pueden resolver esto. No pueden. Tiene que haber políticas de mediano y largo plazo, a fuerzas, ¿no? Y creo que algo que no hemos tocado y que
ninguna de las plataformas electorales durante la campaña presidencial tocó es: los grupos de crimen organizado existen porque hay una colusión con el Estado. Y siempre los enfoques están en enfrentamientos contra grupos criminales, hay que encarcelarlos, hay que, ¿no?, atacarlos, enfrentarlos, en fin. Pero nunca nadie habla sobre aquellos criminales de cuello blanco que permiten que exista esta colusión. Y creo que es mucho más fácil. Creo que tendríamos que cambiar un poco la estrategia, ¿no? No solamente ir a través por el mecho, ¿no?, del Cártel Jalisco Nueva Generación. No es suficiente desmantelar, y como vimos con Felipe Calderón, lo único que generó es mayor violencia, ¿no?, la fragmentación de grupos criminales. En cambio, creo que sí se ha hecho muy poco para encarcelar, para investigar, para sancionar a aquellas personas que sí tienen cuello blanco, que son estas funcionarias y funcionarios, que sabemos que intencionalmente están ahí para pues, proteger estas redes de protección. Y ahí sí creo que tiene que haber un esfuerzo por la UIF, ¿no?, Unidad de Inteligencia Financiera, de estar buscando a estas personas porque les pagan con algo, no solamente con favores, sino hay también dinero de por medio, y creo que tendríamos que tener mucha mayor fortaleza en esos procesos de inteligencia financiera. Pero también la PGR, y ahí para contestar las políticas públicas, tendría que estar muy metida en esto también, ¿no?, investigando aquellos casos de cuello blanco que permiten que haya colusión, porque las redes de protección existen por esa colusión. Si no hay del otro lado del Estado alguien que proteja, muy difícilmente van a poder operar los grupos de crimen organizado. Entonces creo que pensando en futuro, uno no lo puede hacer solas y solos. Creo que sí tiene que haber una mayor coordinación. Primero creo que también tendría que haber menos reticencia para decir, esto está pasando a nivel local. Nivel local es donde nos tenemos que enfocar, no federal y estatal, nivel local, ¿no? Y creo que ahí sí han fallado nuestras autoridades. Yo pensaría que sería por ahí. A ver, empiezo con políticas públicas. Gracias, María, por estar aquí hoy. Creo que datos que hemos dado de las tendencias más amplias que tenemos es que el 40% de los ataques son contra agentes de seguridad municipal. Entonces hay una parte en la que sí hay que trabajar, como bien decías, hay lugares donde no hay policías, sí, pero hay lugares en donde además las policías que sí hay, las tiene solamente el 20% tiene seguridad social. O sea, ¿cómo puedes esperar que las policías puedan hacer su trabajo, ¿no?, cuando ni siquiera tienen las prestaciones mínimas de ley? Quien te cuida no tiene eso, ¿no? Hay un trabajo que se tiene que hacer con las policías de profesionalizarlas, capacitarlas, pero también darle el piso mínimo necesario para hacerlas profesionales, para tener una policía de carrera y tener el reclutamiento que necesitas en el largo plazo. Referías a otros tipos de ataques. Efectivamente, una de las cosas que esperamos hacer hacia adelante en Montar Entre Balas, esperamos que esta sea solamente una de otras oportunidades para trabajar con ACLED, es entender cómo estos ataques contra políticos se entrelazan con la violencia contra periodistas, activistas, líderes religiosos. Entonces, en eso estamos, porque tienes que entender el ecosistema. Estos ataques no están sucediendo de manera aislada, hay que entenderlos en su conjunto. Y creo que ahí es donde pues nos empatamos también muy bien con ACLED, en entender los espectros de violencia muchísimo más amplios, y que a partir de esa información sí tomemos decisiones de política pública, ¿no?, informada. Otro elemento de política pública que se cruza con lo que decían Amalia y Marie-Claire, protocolos. Creo que en el marco de las elecciones sí ha habido una visión muy errada sobre los protocolos de protección para candidatos, ¿no? O sea, no debería caer en las autoridades electorales locales, ¿no?, por un lado. Debería ser un trabajo conjunto de Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, los OPLES, más el INE, trabajando conjuntamente antes de la elección, y no que 6 meses antes de la elección, ¡ay, qué creen, Simpson, se nos va a costar la violencia aquí enfrente, porque ya nos dijo usted sí, que así seguimos, ¿no? Y ahí es donde creo que no debería recaer ese trabajo a nivel local para los OPLES. Eso me parece que es muy oneroso y no es ahí en donde debemos estar operando. Y como ya se dijo muchas veces, este es un trabajo conjunto en distintos niveles. Y esa es una plática que nadie ha querido hacer, ¿no? O sea, ninguna de las candidaturas, ninguna de las plataformas
reformas en ningún nivel de gobierno. Le ha querido entrar ante las redes de protección, ¿no? Y yo diría que una parte, como dice Celine, pues iba por seguir el dinero. Y desafortunadamente, pues un trabajo que decidimos que parecía que íbamos a tener con unidades, ¿no? De información y fiscalización al respecto, pues eso no ha sido fructífero. La fórmula de Yucatán, eso es algo que yo he estudiado en una agenda adicional, pero Yucatán llama la atención porque ante la alternancia han mantenido niveles de violencia. Son un lugar en donde podrían decir es una cuestión de usos y costumbres, pero no es así, o sea, porque en realidad la forma en que las comunidades indígenas se rigen en Yucatán no es a través de un proceso como ocurre en Oaxaca o Chiapas, ¿no? O sea, entonces hay que decir la presión social. Sí pasa mucho por tener a un mismo elemento que no se ha movido por años, ¿no? Que ha sobrevivido a pesar de esta alternancia con administraciones priistas, panistas y ahora morenistas. Acaban de confirmar a Sainén como secretario de Seguridad Pública en Yucatán. Entonces se va a echar, ¿no? Va a ser 2 décadas de estar al frente. Y no es un elemento menor tener la misma persona al frente. Ahora, tampoco romanticemos Yucatán, porque está muy bien en dimensión de criminal, pero en dimensión de violencia contra las mujeres no va bien. En dimensiones de tortura no va bien, en indicadores de World Justice Project, en indicadores de INEGI. Entonces, hay que entender otra vez, regresando al punto de que la violencia criminal es solamente una de las muchas violencias que existen. Y entonces ahí es donde tienes que tener como una visión muchísimo más amplia y entender, sin embargo, que lo que sí nos dice su caso es que qué importante es que puedas superar diferencias partidistas para mantener cierta estabilidad en tu aparato de seguridad, en la construcción de una policía de carrera. Y creo que esa sí es una buena lección del caso yucateco. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos unos minutitos, pero es que el tema está para muchísimo, muy interesante y muy complejo, pero pues hay espacio también luego de platicar con un cafecito. Entonces, muchas gracias a todas y todos por